Vamos a meternos de lleno con una pieza fundamental para entender la España del siglo XIX, la Constitución de 1845. Y es que este texto no fue una ley más, marcó a fuego toda una etapa, la que conocemos como la década moderada, y cambió por completo las reglas del juego político durante más de 20 años. Así que vamos a desgranar sus claves. Para que no nos perdamos, vamos a organizar este análisis en 4 grandes apartados. Primero, veremos cómo lo que empezó como un intento de reforma acabó siendo una ruptura total con lo anterior. Después nos meteremos en el corazón ideológico del texto, el concepto de soberanía compartida. Luego, analizaremos cómo se montó todo un Estado a la medida del partido moderado y, para terminar, veremos por qué su final estaba prácticamente escrito desde el principio. Bueno, ¿dónde arranca todo esto? Pues justo al terminar la regencia de Espartero, cuando Isabel II empieza a reinar de verdad. La reina, que era muy joven, inaugura las Cortes con un encargo muy específico. Había que reformar la Constitución que estaba vigente, la progresista de 1837. Pero las fuerzas políticas de la época, sobre todo el Partido Moderada, que era el que cortaba el bacalao, tenían otros planes mucho más ambiciosos. Y aquí tenemos el primer punto clave, y es que hay que quedarse con esto. Lo que se vendió como un simple lavado de cara fue, en realidad, tirar abajo el edificio constitucional anterior para levantar uno desde cero. El objetivo no era ni mucho menos llegar a un consenso o hacer ajustes, no. La idea era sustituirlo todo e imponer su visión, la del moderantismo. Así de claro. Pasamos ahora al que es, sin duda, el pilar maestro de toda la Constitución de 1845. Si de verdad queremos entender este texto, es obligatorio pararse a analizar el giro de 180 grados que se le dio al concepto de soberanía, o sea, a la pregunta del millón: ¿quién tiene el poder de verdad en el Estado? Para que veamos la dimensión del cambio, lo mejor es comparar los dos modelos. Las constituciones liberales anteriores, tanto la de Cádiz de 1812 como la de 1837, se basaban en la soberanía nacional. ¿Y esto qué quería decir? Pues muy sencillo, que el poder nacía y residía únicamente en la nación. Pues bien, la Constitución de 1845 rompe con esto de forma radical. Instaura la soberanía compartida, es decir, un poder que se reparte entre la corona y las Cortes. Esto, ideológicamente, fue un cambio brutal. Por lo tanto, la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Según esta nueva doctrina, ni la nación por sí misma, ni el rey por su cuenta, tienen la autoridad final. El poder para crear o cambiar la ley más importante de todas, la Constitución, nace del acuerdo entre los dos. ¿Qué supuso esto en la práctica? Pues un fortalecimiento gigantesco del poder de la corona, que dejaba de ser un poder creado por la Constitución para ser, junto a las Cortes, un poder que creaba la Constitución. Vale, ya tenemos la teoría. Ahora vamos a ver cómo se plasma toda esta ideología en la organización del Estado. Porque seamos claros, la Constitución de 1845 no es un texto imparcial. Es básicamente el manual de instrucciones de un proyecto político muy específico, el del Partido Moderado. Y su meta estaba clarísima: asegurarse de que iban a seguir en el poder. El proyecto moderado se basaba en varias patas. Además de la soberanía compartida, que ya hemos visto, se impuso la confesionalidad del Estado. El catolicismo era la única religión oficial. Adiós a la libertad religiosa. Se recortó muchísimo la libertad de imprenta, que para los progresistas era sagrada, y se le dieron muchísimos más poderes al rey. Y para atarlo todo bien atado, se utilizó una herramienta clave: la reforma del Senado. Es que el cambio en el Senado fue total, de la noche al día. El de 1837, aunque tampoco era elegido directamente por la gente, sí que dependía en parte del Congreso y era como una segunda cámara de reflexión. Pero el de 1845 se convierte en un brazo ejecutor del rey y de las élites. Sus miembros los nombraba el rey, a dedo, y además para toda la vida. Con esto se aseguraban una cámara alta totalmente controlada y fiel a los intereses de la corona y de los más poderosos. Y la pregunta es, ¿de dónde salían estos senadores? Pues la Constitución lo dejaba bien clarito, no había lugar a dudas. El rey los tenía que elegir entre lo más granado de la sociedad: la cúpula de la Iglesia, la alta nobleza, los funcionarios de más alto nivel del Estado y los jefes del ejército. Y por si fuera poco, se añadía un criterio económico: gente con una renta altísima. Vamos, que el Senado se diseñó para ser un fortín conservador, la representación del dinero, la tierra, la Iglesia y el ejército. Y con esto llegamos a la última parte. A ver cómo acaba todo esto. Un sistema legal que está diseñado para que gane siempre un equipo y para dejar fuera de juego al otro, pues llevaba el problema dentro desde el primer día. Su falta de flexibilidad y su carácter tan partidista hicieron imposible que evolucionara o que se llegara a ningún tipo de acuerdo.
¿El resultado? Pues que la Constitución de 1845 nunca fue aceptada por una buena parte del país. Vivió en una crisis casi continua, con los progresistas intentando volver al poder, pero no por las urnas, sino con pronunciamientos militares. Y es que, claro, el sistema electoral estaba hecho para que no pudieran gobernar nunca. Se basaba en un sufragio censitario muy restringido, o sea que solo podían votar los hombres que eran ricos. De hecho, si miramos su historia, es una cadena de intentos de cambiarla o sustituirla. En 1852, los propios moderados más autoritarios, con Bravo Murillo, intentaron hacerla todavía más restrictiva. Luego, durante el bienio progresista, se escribió la Constitución de 1856, que la llamamos non nata porque la reina nunca la firmó. E incluso hubo intentos a medio camino, como el Acta Adicional de O'Donnell, que quería meter algunos puntos más liberales. Ninguno funcionó. El sistema no se pudo estabilizar. El colapso total llegó en 1868. La revolución que se conoce como la Gloriosa, liderada por militares como Prim y con el apoyo de progresistas y demócratas, arrasó con el régimen. Y todo fue rapidísimo. Estalla la revolución, en cuestión de días la reina tiene que irse al exilio y se forma un gobierno provisional. Este gobierno, en la práctica, le dio la puntilla a la Constitución de 1845, que un año después sería sustituida por la de 1869, la primera constitución democrática de la historia de España. Esta frase resume perfectamente el final. No fue un cambio tranquilo ni pactado, fue una ruptura por la fuerza. Todo el descontento que se había acumulado durante décadas, el dejar a tanta gente fuera de la política, hizo que el levantamiento se extendiera como la pólvora. El régimen moderado, que en 1845 parecía un edificio de granito, se vino abajo como un castillo de naipes. Y terminamos con una reflexión. La historia de la Constitución de 1845 nos deja sobre la mesa una pregunta muy importante, y no solo para entender el pasado. ¿Puede una ley fundamental aguantar en el tiempo si no se piensa como una casa común para todos, sino como una herramienta para que una parte domine a la otra? La respuesta que nos dio el siglo XIX parece que fue bastante contundente.